¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Eduardo Neri Apolinar. En el video anterior te enseñé cómo hacer un Hola Mundo en Java utilizando el framework Quarkus. En ese video te enseñé a hacer una estructura base de proyecto. Vimos cómo exponer un servicio en el que pintábamos un Hola Mundo y después lo modificamos para devolver una lista de lenguajes de programación. En ese video te comentaba que más adelante te enseñaría cómo hacer el consumo de un endpoint, al menos con dos formas, ¿no? Dos formas que yo conozco. En este video te mostraré solamente una de ellas, y para eso pues abriremos nuestro proyecto. En este caso estaré utilizando el editor de texto Visual Studio Code. Entonces lo que voy a hacer es abrir una terminal para ubicarme en el directorio donde yo tengo el proyecto que creamos en el video anterior. De Visual Studio Code yo tengo varios perfiles dependiendo del lenguaje que voy a usar en la instancia de Visual Studio, y lo que hago es pues creo el perfil en base al lenguaje, y ya una vez que tengo creada la instancia pues instalo todos los plugins y herramientas que yo vaya a necesitar para ese lenguaje en específico, ¿no? Así no tengo todo revuelto, todo lo de PHP con lo de Java y cosas así. Me refiero a los plugins. Entonces abro aquí con VS Java, yo nombré así, VS Java el perfil de Visual Studio Code que va a abrir. Abre mi proyecto. Lo que te comentaba de las extensiones que yo tengo instaladas para este perfil, pues son todas que tengan que ver con Quarkus y todo eso, ¿no? Y ya cosas de temas y de los colorcitos del editor. Y pues bueno, también dependiendo del perfil, lo que yo hago es instalar esta extensión que es Window Colors, y lo que me sirve a mí pues es para identificar la instancia con la que yo estoy trabajando, ¿no? En este caso el verdecito pues para Java. El natural, si yo abro acá una nueva instancia, o mi instancia por defecto de Visual Studio Code, me va a abrir la instancia por default que tengo, donde yo estoy manejando los proyectos que tengo en PHP, y aquí pues tengo todo instalado, los plugins para PHP. Entonces lo cierro. En el video anterior te mostraba la estructura base que se crea cuando tú creas un proyecto con Quarkus, y veíamos el apartado del Docker. En ese video anterior yo te comentaba que en algún punto te iba yo a enseñar a usar alguno de estos archivos, y se me fue mostrártelo en el video anterior. Entonces lo primero que haremos ahorita es ver pues qué son estos archivos y para qué sirven, ¿no? Al menos uno de ellos, que bueno, como su nombre lo indica, estando dentro de la carpeta de Docker, lo que significa es que nos van a ayudar a dockerizar nuestra aplicación que estemos trabajando. ¿De qué comando se basa? Prácticamente de 3 comandos. El primero de ellos, este de aquí, que sirve para construir el contenedor building the container. El siguiente comando es para generar ya la imagen, y el tercer comando es para correr el contenedor que creamos, ya pasándole la imagen, ¿no? La imagen generada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir una terminal. De hecho ya la tenemos abierta en el directorio donde está nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer es copiar este comando de este archivo del dockerfile.native. Lo que va a hacer es crearnos una compilación nativa de nuestro proyecto, lo que significa pues que
que podemos ocupar esto para varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que nosotros antes de deployar nuestros aplicativos o antes de mandar una versión estable de código al Git, nosotros podemos en nuestras máquinas localmente hacer una compilación nativa antes de escribir un comentario de lo que vamos a mandar al Git, y si encontramos algún fallo, algún error, solventarlo, ya que la compilación nos devuelva un bool success. Entonces ya podemos tener la certeza de que pues lo que vamos a subir va a funcionar cuando se haga el deploy ya en el ambiente que vayamos a trabajar, ya sea desarrollo, ya sea beta, sea release o sea producción. Entonces lo que hacemos es, con el primer comando, pegarlo para hacer la compilación nativa. Uno de los puntos importantes antes de ejecutar el comando y que empiece a hacer la construcción es mencionarte cómo puedes agregar tú las variables de entorno que fuimos agregando nosotros en el IntelliJ para las variables de entorno que vamos agregando, y que en este caso VS Code los pueda tomar, ¿no? Lo que vamos a hacer es, sobre el directorio raíz, es crear un nuevo archivo que se va a llamar .m. A mí me indica ahorita que yo ya tengo un archivo, entonces no lo voy a crear, simplemente lo voy a abrir, y al abrirlo veo que aquí tengo la variable de entorno donde yo estoy manejando el puerto. Y pues bueno, aquí tú puedes seguir agregando variables de entorno y se van separando por línea, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tenemos la variable de entorno aquí para el puerto. Al hacer la compilación nativa, nosotros debemos de modificar nuestro properties para todo lo que tengamos en variable de entorno, pasarle el valor de esa variable. Esto solamente al hacer la compilación nativa. Ya que cambiamos ahí, ahora sí ejecutamos. Este comando se va a encargar de construir el contenedor. Y pues bueno, aquí esperamos. Dependiendo pues aquí los recursos de tu máquina y demás, será el tiempo que se tome en generar la imagen. Mientras se ejecuta acá el comando, lo que podemos hacer es ir revisando el código que creamos en el video anterior, y pues vemos que tenemos nuestro controlador en el que instanciamos nuestra interfaz y lo nombramos como Hello World Service, y en Hello World Service, en la clase implementadora, pues tenemos acá el método que definimos en la interfaz. Ya haciendo la lógica de lo que hace ese recurso, ¿no? Ese proceso ahí. En este caso es devolverlos un listado de lenguajes. Tenemos un mensaje para el metadata, el HTTP code para igual el metadata, y este language es el que recibimos como parámetro en nuestro controller, como query param, perdón. El lenguaje que recibimos como query param, y si no existe ese lenguaje, pues devolvemos un 404, y el mensaje pues un mensaje de error, y en data pues un vacío, ¿no? Un array list vacío. Lo que vamos a hacer el día de hoy, te comentaba, te mostraré cómo tú puedes consumir un endpoint, y veremos hoy una de las posibles formas de cómo se puede hacer eso. En el siguiente video pues te mostraré cómo puedes hacer eso, que consumir un endpoint, pero ya utilizando REST Client que nos provee Quarkus. Entonces empecemos por ver si ya ejecutó acá el build.
En efecto nos indica que se tardó 1 minuto 43. Lo que sigue ahora es generar la imagen. Entonces tomamos de nuestro dockerfile.native el siguiente comando, que es myfirstapp, la renombre, perdón, ahí. Limpiamos acá la consola, ejecutamos el comando, nos indica que está en el paso 4 de 7 y aquí nos dice que ha sido generado con éxito, ¿no? Entonces el siguiente paso es, dado que yo lo estoy corriendo sobre el 8089, lo que voy a hacer aquí es indicar ese puerto y ejecutar entonces ahora sí el contenedor que se creó, ¿no? Seguramente sí, me va a marcar un error. El error me lo está marcando porque yo en el comando anterior cambié mi por my, ¿no? Entonces aquí lo voy a cambiar igual y limpio ahora sí la terminal y ejecutamos. Y como vemos, bueno, aquí ya nos da la salida de que está corriendo Quarkus y se encuentra escuchando en el puerto 8089. Ahora te preguntarás, bueno, ya se está ejecutando la aplicación, pero ahora ¿cómo sé yo cómo voy a apuntar a esta URL? Tú dirás, si pongo, mejor abro mi Postman y ejecuto esa URL, ¿va a funcionar? Y dice que 0.0.0.0, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque no es una IP válida. Lo que vamos a hacer aquí es ver, esta es la IP interna del contenedor, pero nosotros vamos a ver qué IP fue la que se le asignó a este contenedor. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una terminal, una nueva pestaña aquí de terminal, y lo que vamos a hacer es, mediante el comando docker ps, vamos a obtener el container ID que generó para nuestra aplicación, y mediante el siguiente comando, que es docker inspect, vamos a ver qué dirección IP es la que le ha asignado. Vemos que tiene la 172.17.02. Lo que hacemos es copiarla y la pegamos aquí. Entonces ahorita, si nosotros ya mandamos la solicitud, nos debería de responder el 200 con los lenguajes de programación. Veíamos nosotros que le podíamos pasar aquí un language y que si no existía, pues este nos iba a regresar un 404 porque no está encontrando el lenguaje que nosotros pasamos en el array que nosotros definimos. Hasta aquí todo bien. Lo que sigue ahora es crear los recursos necesarios para poder nosotros leer la información de un endpoint. Te comentaba en el video anterior que nos íbamos a basar del API de dbMaze. dbMaze, y vamos a ubicar uno de los endpoints que tiene esta API. Vamos a ver, por ejemplo, de shows, en el que tú le pasas un ID y te regresa la información de ese show. Vemos aquí que nos está regresando pues ya la información. Lo que vamos a hacer aquí es JSON Viewer Online. Lo pegamos, lo formateamos y vemos que esta es la respuesta que nos devuelve este endpoint. Entonces lo que vamos a hacer es crear un DTO para poder mapear parte de la información de esta respuesta. Vamos a crear la interfaz donde vamos a definir el método, donde vamos a definir el método que se encargará de hacer
la lógica para poder consumir este endpoint. Y pues bueno, haremos como tal el service donde implementamos esa interfaz para poder ya poner nuestra lógica dentro, y ya que lo tengamos, pues hacemos nuestro controller para poderle decir que pues nos devuelva los resultados, ¿no? O el resultado de aquí, del consumir este endpoint. Entonces lo que vamos a hacer es bueno, acá espero que haya quedado claro lo del Dockerfile. Si te quedó alguna duda o eso, escríbelo en los comentarios y a la brevedad posible trataré de solventar tus dudas. Cerramos el Dockerfile. Vamos a crear, dijimos, un nuevo paquete en el que vamos a tener almacenados nuestros DTOs. Entonces creamos un nuevo folder DTOs, y dentro de DTOs vamos a tener un nuevo archivo, un nuevo file, que lo que va a tener es el show.dto, show.java. Y esto pues es una clase. Esto lo que va a tener dentro, o lo que nosotros vemos que tiene esta respuesta, pues es un integer donde le asignan el ID, un string donde le asignan la URL del show, un string donde tiene el nombre, un string donde tiene el tipo, perdón, y un string donde tienen el lenguaje. En Genres pues vemos que nos regresa un array, está en drama, en ciencia ficción y trailer. Entonces vamos a ver cómo podemos mapear nosotros parte de estos datos y cómo le podemos decir nosotros a nuestro DTO que vamos a mapear solamente algunos datos y no todos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es definir en nuestro DTO un integer para decirle que vamos a obtener un ID, un string para la URL, un string para el name, un string para el language, y le decimos que tiene una lista para Genres. Lo que voy a hacer aquí, me hace falta el import, por eso me está marcando acá en rojo. Lo que voy a hacer es hacer el import de list. Y en el tipo de dato pues definimos un desconocido. Vamos a hacer, ¿qué más podemos mapear aquí? Por ejemplo el network, ¿no? Para enseñarte cómo dentro de la misma clase DTO tú puedes agregar pues clases estáticas para poder mapear más datos. Por ejemplo, aquí dentro de network yo tengo el ID, el nombre y el country, ¿no? Están al mismo nivel o están dentro de network, y luego tengo country, donde dentro de country tengo name, code y time zone. Entonces veremos cómo crear las clases estáticas dentro de tu DTO principal para solamente llamarlo. Entonces dice que tenemos network. Aquí lo que vamos a hacer es decirle que tendremos a network, y de network me marca error pues porque la clase aún no la hemos definido. Lo que haremos será definirla como estática, y le la nombramos network.
Dentro de network tenemos un integer en el que se le asigna el ID, tenemos un string para el name y tenemos un country. Lo que vamos a hacer igual será definir una clase estática para, perdón, aquí me faltó la palabra reservada, class country, y esto lo que tiene es un name, tiene un code y tiene time zone. Y vemos, pues yo creo que con esos datos sería bueno. Llegamos ahí mapear a nuestro DTO. Si necesitáramos en el ejemplo añadir más, pues los iremos agregando, pero pues ya vemos por ejemplo cómo mapear un entero, un string, una lista, cómo podemos agregar pues clases estáticas a nuestro DTO principal para poder indicar las propiedades y tenerlo todo en un solo lugar. Lo que sigue ahora pues es escribir nuestros getter and setters, pero nosotros nos vamos a apoyar de la herramienta de la dependencia de Loombook para indicarle el data y que nos genere en los getter and setters de la clase. Lo haremos igual para nuestras clases estáticas. Como no estamos mapeando todo, le diremos que vamos a ignorar propiedades en el JSON de JSON, entonces haremos uso de JSON ignore properties y dentro le especificaremos un true, ignore no true, de que no estamos leyendo todo, ¿no? ¿Dónde más no estamos leyendo todo? Dentro de network. Veamos, tenemos network ID, name, country y official site. Como no estoy mapeando official site dentro de network, le voy a indicar pues igual que no vamos a leer todas las propiedades. En country vemos que solamente tiene 3 y pues lo dejamos pues como está, ¿no? Ahorita desconocemos si más adelante a lo mejor en el API TV Maze le van a agregar pues una nueva propiedad. Eso va a ocasionar que nuestro código pues ya no funcione porque no está mapeando esa propiedad en nuestro DTO. Si quieres prevenir eso, pues bueno, igual, aunque no es necesario, pues lo puedes agregar por si en algún futuro se llegara a agregar alguna propiedad, no te topes con ese error. Ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es, dado que este mismo DTO lo vamos a ocupar para hacer la respuesta lo vamos a dejar así. Pensaba yo en agregar el register for reflection y que viéramos que en primera instancia te regresa el DTO, ¿no? Ya mapeado. Pero no, lo que vamos a hacer será hacer uso de la clase que creamos la clase pasada, donde nosotros tenemos el handler response y le estamos pasando el data y el metadata. Acá eso lo hacemos en el controller, perdón, en el service, en donde estamos instanciando a metadata response y a data response, y luego vamos seteando sus propiedades, el message, el code y la data en sí, y luego devolvemos un handle response donde le pasamos a metadata y a data response. Entonces, ya que tenemos creado nuestro DTO, lo que vamos a hacer es
crear en nuestras interfaces de servicio, en los contratos de servicio, pues vamos a crear un nuevo archivo en el que se va a llamar interface show service.java. Nos pregunta qué tipo es una interfaz. Y esta interfaz, ¿qué es lo que nos va a devolver? Bueno, nos va a devolver un handle response, y lo que va a tener es getShow, un método que se va a llamar getShowedById. Y con eso tenemos. Lo que vamos a hacer ahorita sería crear nuestra interfaz, nuestro servicio en donde vamos a implementar esta interfaz que acabamos de crear. Vamos a hacer acá en interfaz un nuevo archivo y esto se va a llamar showService.java, es una clase, y esto lo que hace es implementar a la interfaz que acabamos de crear y showService. Nos marca un error pues porque la clase no tiene implementados los métodos que vamos a ocupar. Lo que toca es, nosotros podemos hacer uso del editor para implementar los métodos que nos hacen falta, como es el showID, getShowedById, le damos OK, y esto lo que hace pues es insertarnos el método que definimos en nuestra clase. Bien, lo podemos escribir también nosotros, o como fue el caso, nos apoyamos aquí en este caso del editor para generar el código. Nos genera un comentario con un to do en el que nos indica pues que habremos de generar la lógica ya de este método, y nos pone por defecto un null para que no nos marque un error aquí el método. Entonces podemos borrar nuestro comentario, o bien lo podemos actualizar y le ponemos to do generar lógica para consumir el endpoint de DBMaze. Igual es bueno ir agregando comentarios mientras estás en la etapa de desarrollo de qué es lo que vas haciendo. Ya cuando tú puedas o vayas a subir tu código al Git, pues ya decides si esos comentarios los mantienes o los quitas. Pero el irlos agregando mientras vas desarrollando, pues te vas apoyando del comentario para ver en qué punto te quedaste o cosas así. Igual y ahorita tienes una asignación en la empresa donde estés trabajando, en donde te cambian de proyecto, te asignan una nueva actividad y tienes que dejar pausado esto a lo mejor un par de días, y pues bueno, cuando regreses y retomes ya sabrás en qué punto lo dejaste. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, primero pues vamos a definir nosotros el mensaje que vamos a hacer, el mensaje que vamos a definir o que vamos a regresar, mejor dicho, en el metadata, ¿no? Message es igual a success. En caso de éxito vamos a hacer igual un integer para el HTTP code, y esto es igual a, podemos poner el 200, o podemos hacer uso del response que nos provee el framework, en donde nosotros le vamos a indicar aquí response.status.ok.getStatusCode para obtener
el estatus, ¿no? Igual lo puedes definir, bueno, pues ahí ya será cuestión de gustos. En la clase anterior, del video anterior, perdón, vimos que nosotros lo fuimos definiendo por número, pero pues aquí a simple vista, pues igual tú ya puedes saber que regresas un OK y que ese OK trae un 200. Entonces, pues es un poco más legible y todo eso. Ya será cuestión de cómo tú lo quieras manejar. No hay como un estándar. Lo que vamos a hacer ahora es decirle, bueno, que vamos a querer un... Perdón, aquí es handle response punto metadata. Metadata response es igual a new me marca que no existe, bueno, porque yo la tengo dentro de handle response punto metadata response, y vamos a hacer también un handle response para decirle el data response, y pues esto es data response y es igual a unión handle response punto data response, y luego lo que hacemos es crear ya donde vamos a nosotros definir la lógica de donde vamos a consumir el endpoint. Lo vamos a encerrar dentro de un bloque de código try-catch por si llegara a ocurrir alguna excepción, un error, podamos cachear qué es lo que está pasando. Entonces le decimos exception, y ya dentro del tree vamos a hacer toda la lógica. Y aquí, por ejemplo, si hubo un error, punto system print line, y vamos a decirle ocurrió un error al consumir el endpoint para recuperar el show, y le decimos message, y en la sección traemos el get message para saber qué fue lo que pasó. Entonces aquí, perdón, aquí lo que vamos a hacer es ya hacer uso del client builder que estaremos ocupando nosotros para poder pues hacer el consumo del endpoint. Entonces vamos a definir a client builder y le vamos a decir que pues esto es un builder, el nombre de variable es builder y es igual a client builder punto new builder. Que vamos a hacer enseguida va a ser definir una variable para el web target. Entonces decimos web target, el nombre de variable es igual a builder punto build. Perdón. Entonces, ya que tenemos el client builder, lo que vamos a hacer es definir el cliente. Creamos la variable client y le decimos que client pues es igual a builder punto build. Lo que haremos ahora será crear nuestro web target en donde le estaremos ya indicando el endpoint al que va a ir. Entonces decimos web target y esto es igual a client punto target
y es igual al endpoint que vamos a consumir, que lo tenemos aquí, y es este. Lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer ahora es decir que vamos a tener una respuesta. Va a ser de tipo response. Creamos el nombre de variable response y le decimos que eso es igual al web target, en donde vamos a hacer un new request, una nueva solicitud, y esa solicitud va a ser de tipo get. Nosotros vamos a obtener la respuesta vaya la redundancia, la respuesta, el status code del response. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una validación en la que le diremos si el código de respuesta, si el response.get status code, status, si el status es igual a un 200, significa pues que se pudo conectar y obtuvo la información. Entonces nosotros le diríamos aquí que es igual a response.status ok.get status code. Si es un 200, le vamos a decir vamos a asignar lo que trae el entity a un string, y después ese string ya lo vamos a pasar a nuestro DTO. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir como tipo de dato string, el nombre de variable va a ser data response, y esto es igual data response, ya lo tengo ahí. Entonces vamos a ponerle body response, o mejor dicho entity response, y esto es igual a un response.read entity, y es un string. Lo que vamos a hacer ahorita será crear un new JSON object y después un object mapper en el que vamos a habilitar la deserialización, donde le estaremos pasando un array ahí, y después eso lo estaremos mapeando ya en nuestro DTO. Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir a new JSON object. Primero hacemos JSON object, creamos el nombre de la variable, será en este caso igual JSON object, y esto es igual a new JSON object. En el valor que podemos pasar nosotros aquí al new JSON object es como tal el entity response, que es donde ya tenemos el string de la respuesta. Como lo vamos a poder comprobar antes de poderlo convertir, bueno, pues hacemos un system.out.println, en donde imprimimos entity response. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a crear al object mapper. Creamos la variable de instancia. El object mapper es igual a new object mapper, y luego a la variable de instancia le decimos que object mapper vamos a habilitar el enable deserialization feature accept symbol value as array.
Hasta que hemos creado pues ya nuestro Object Mapper. Lo que vamos a hacer aquí será ya pasarlo a nuestro DTO. Entonces aquí nosotros le decimos que show DTO, nombre de variable show va a ser igual al Object Mapper .read value, y lo que le vamos a pasar pues será el valor que nosotros queremos, el valor de nuestro objeto, ¿no? que nosotros vamos a pasarle aquí. Nosotros lo definimos como JSON Object. Le vamos a decir nosotros acá JSON Object Encode. Y aquí le vamos a decir que es igual a new type reference, en donde nosotros le pasamos una clase y pues esa clase la mapea. ¿Qué vamos a pasarle nosotros aquí en el type reference? En el tipo de dato del type reference le vamos a pasar nuestro DTO. Con esto nosotros ya podemos acceder a show, pero show, como lo hemos definido dentro del bloque de código del tree, cuando yo acá al final del catch haga un handle response igual a new handle response y le pase el metadata y el metadata response y data response, cuando yo esté acá seteando a metadata response punto set message igual a message y metadata response punto set http code igual a http code, y a ver qué más recibimos en metadata response, la fecha por default, y luego en data response le pasemos el data, el set data, y nosotros le pasemos show. De hecho aquí vemos pues que aún no lo ha reconocido, ¿no? Si nosotros lo dejamos así con minúsculas, pues en efecto no existe show aquí. Esto va a marcar un error porque pues esta variable aún no ha sido inicializada o declarada. Está declarada dentro de nuestro bloque de código tree, pero si nosotros lo vamos a ocupar ya a la salida del tree catch, entonces lo que vamos a hacer es definir a show antes de ese tree para no tener ningún tipo de error, y nosotros le decimos aquí que esto es igual a new show, y entonces acá pues ya de hecho nos marca un error porque ya lo está leyendo, pero nos está diciendo que ya está siendo declarado otra vez, ¿no? Entonces únicamente le vamos a decir que esa variable nosotros le vamos a asignar el valor de lo que haga el read value al hacer la lectura de lo que nosotros le estamos pasando en nuestro JSON Object. Y aquí vemos que nos marca un error y nos está diciendo que nosotros a set data le estamos pasando le estamos diciendo que en set data esperamos recibir una lista y nosotros le estamos acá pasando pues una clase, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí será corregir nuestro metadata, y entonces en list le diremos que le pasaremos tal cual un object y nos editamos el error aquí. Y bueno, ¿qué vamos a responder? Nosotros estamos diciendo que vamos a responder un handle response, y entonces lo que vamos a hacer aquí es quitar el null y le decimos, le retornamos el handle response.
como estamos indicando en nuestro tree catch, que si fue un 200 devuelva por defecto el SUSES y el HTTP code en 200, le diremos pues lo contrario en el código de respuesta. Si de repente se presenta un error o no fue un 200, bueno, que el mensaje sea un mensaje de error y el HTTP code pues sea un bad request o bien un 404 no encontrado. Entonces le diremos nosotros aquí mediante la clase response, mediante response.status lo dejaremos como not found .get status code. Estaba pensando en dejar el bad request, pero el bad request pues lo que significa que el que envió la solicitud tuvo a lo mejor un conflicto, ¿no? O tuvo a lo mejor ahí un error. Entonces, bueno, pues nosotros ahí estamos diciendo, no, pues no, el recurso que tú me mandaste, o más bien el recurso que me mandaste, la solicitud que me mandaste es correcta, pero yo internamente pues no lo encontré. Entonces le regresamos el not found. Y bueno, ¿qué pasa si entra en un tree catch y cae en la sección en la que no puedo consumir el endpoint? Entonces nosotros le vamos a decir aquí que el HTTP code fue un response.status un internal server error. Ocurrió un error mientras hacíamos la lectura, entonces pues que nos regrese ese status, y en el mensaje pues un mensaje de un fail, ¿no? ¿Qué nos falta aquí? Bueno, como estamos ocupando un servicio, debemos de definir la anotación application scope. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear el controlador de show, en donde vamos a inyectar la interfaz y vamos a hacer el uso de este método. Entonces vamos a crear a show controller, controller.java, es una clase. ¿Qué hacemos primero cuando creamos un controlador? Le indicamos el path de ese controller y le decimos que el path para llegar aquí es dbmaze. Bueno, podemos decirle API dbmaze y hasta aquí. Lo siguiente que vendrá pues será definir nosotros el método por el que vamos a consumir ese servicio, que en este caso es de tipo get. Le vamos a definir que bueno, ese método lo que produce es un JSON, entonces le vamos a decir aquí produce un media type punto application JSON. Le vamos a decir pues bueno que esto tiene un path que para llegar ahí es API dbmaze y después el de show, y bueno, pues lo que nos hace falta aquí es definir ya el método como tal. Entonces lo que vamos a hacer es decir
es de tipo public, y el public lo podemos poner o no. Si no lo ponemos por default, asume que es de tipo public, y lo que hacemos es definir el tipo de dato que vamos a devolver. Entonces vamos a devolver que un handle response, donde el método se llama getShow, by ID. ¿Qué vamos a hacerle aquí? Bueno, pues vamos a hacer también la inyección de la dependencia, en donde vamos a inyectar el servicio. Entonces decimos inject, y que vamos a inyectar la interfaz y show service, y esto es igual a show service. Y entonces aquí le vamos a decir, perdón, aquí estoy haciendo mal, le estoy diciendo que un handle response, pero no vamos a devolver un handle response. Nosotros vamos a devolver una respuesta. Esa respuesta es del core, del Java's core. Y entonces lo que nosotros aquí vamos a hacer es sí crear aquí dentro un handle response, en donde el handle response es igual a show service .getShow by ID. Y entonces ahora sí, ya mapeamos nuestra respuesta. Nuestra respuesta se va a basar del status, en el que nosotros le estaremos pasando el status que traemos en nuestro handle response, en el metadata .get http-code, y en el cuerpo del mensaje, en el body, nosotros le vamos a pasar el handle response que estamos obteniendo, y le decimos construir. Aquí tenemos un error, esto es inject. Aquí dice inject, es inject. Y nos marca aquí errores porque no estamos agregando el reto, en donde estamos regresando el response. Lo tenemos. Si nosotros levantamos aquí el proyecto, deberíamos ya de poder hacer la solicitud en donde estemos indicando el tipo de dato que vamos a devolver, o la respuesta, mejor dicho, en donde ya vamos a devolver la respuesta que nosotros mapeamos en nuestro DTO. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar. Para ejecutarlo como Quarkus, para empezar, como tal, pues el editor no puede hacer la compilación. Entonces nos bajamos de una extensión para poder hacer la compilación del proyecto. De hecho, nosotros si seleccionamos aquí el run, pues lo que nos dice es que no ha encontrado un método principal y no puede hacer la ejecución del programa. Lo que vamos a hacer es hacerlo, pero mediante igual la extensión. La extensión trae un Quarkus Debug Current Project, y entonces esto lo que va a hacer es empezar a levantar nuestra aplicación. Si hubiese acá algún detalle de código, lo veríamos en la salida de la terminal, y si todo ocurrió de hecho me está marcando aquí un error porque me está diciendo que el puerto 8089 está siendo usado por otro proceso, que haga uso de netstat, en donde haga un agrupamiento para el puerto, y ya que ubique el proceso lo mate con kill. Entonces pues ya sabemos que tenemos acá un error. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hicimos la compilación nativa dejamos corriendo el contenedor que creamos. Entonces lo detenemos, regresamos a nuestro editor, limpiamos la terminal, y entonces ahora sí hacemos el debug.
como está escaneando nuestro proyecto. En caso, como te comentaba, si hubiese habido algún error de código o algo, nos lo hubiera mostrado la terminal. Aquí ya nos dice que está levantado Quarkus y está en el puerto 8080. Como vemos, pues ya desapareció el error en el que nos decía que el puerto estaba siendo ocupado pues por otro proceso. Lo que vamos a hacer ahora es nosotros decir que vamos a hacer una nueva solicitud. Entonces en nuestro Postman lo que hacemos es un new request de tipo get, y le vamos a decir que va a ir al http localhost 2.80.89 SAPI dbmaze y sgateshow. Vamos nosotros a enviar nuestra solicitud, y en caso de éxito pues veremos el 200 con la respuesta que mapeamos, ¿no?, de nuestro DTO. Nos está indicando acá un 404 un not found. Veamos por qué. Nos está indicando que is not a public, y recuerdas que yo te dije que si no definías el tipo de método lo tomaba por defecto en público. Vamos a ver, it's not public and will there before be ignored. Entonces, si nos está diciendo, lo que vamos a hacer es agregar el public, que el recurso es público, y vamos a volver a enviar nuestra solicitud. Y vemos que cayó en una excepción, nos regresa a un 500. El data nos está regresando pues los datos que nosotros mapeamos en nuestro DTO, pero todo nos está regresando como null. Entonces pues aquí lo vamos a cambiar a que si no trae data pues nos regrese un null, ¿no? O sea, tal cual, no nos regrese el mapeo de los datos y que veamos todo nulo, sino simplemente un null. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser cambiar, bueno, pedirte una disculpa. Yo te había comentado que no hacía falta definir en el tipo de dato el public. Al parecer en los controllers sí. En donde no lo hicimos o donde no lo hemos hecho así, en lo que son los DTOs, nosotros acá no hemos definido el tipo de dato de esta propiedad. Entonces puede ser un private, un static, un public. Por defecto se asume public. Ya vimos aquí que para el controller y nosotros poder acceder a este método sí habremos de colocarlo. Entonces lo colocamos. Vamos a ir a nuestro servicio para ver pues qué es lo que está pasando aquí, o por qué está llegando o por qué está entrando al 500. Bueno, primero vamos a poner un punto de interrupción en el que nosotros veamos qué está llegando y qué está haciendo en nuestra solicitud. Entonces, bueno, mira, de hecho voy a quitar el punto. Y ya dentro del message que yo puse en la excepción me está diciendo que hubo un error al consumir el endpoint para recuperar el show, y lo que me dice es un class not found exception, y me dice que el client builder pues no lo está encontrando, ¿no? Esto me lo dice aquí el class not found exception. ¿Eso por qué puede pasar? Uno, pues porque estemos invocando, haciendo el import mal, o bien porque en nuestro POM XML no hemos nosotros definido que vamos a hacer uso de la dependencia para ya consumir pues ahí un servicio. Entonces nos vamos a nuestro navegador y lo que vamos a hacer es buscar un client, perdón, es un REST ESI client Maven
Line. Entonces vamos a ver aquí, dice que la 362. Vamos a ocupar esta, y si llega a marcar algún error será igual cuestión de ver si bajamos la versión de la dependencia para ver que nos esté regresando ya una respuesta satisfactoria, no conforme lo que estamos esperando. Entonces aquí le decimos que sí. Como detectó un cambio en nuestro PON, lo que hace el editor pues es detener el debug, descarga acá los complementos de la dependencia, y lo que nosotros debemos hacer enseguida pues es volver a ejecutar el debug para que vuelva a levantar nuestra aplicación. Ya nos indica aquí que está levantado Quarkus en el 8089, y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, limpiamos la terminal, ¿no? Clear terminal. Enviamos la solicitud y vemos que en la respuesta me está enviando un 404. Sin embargo, yo ya veo acá mapeados los datos, cosa ilógica, ¿no? O sea, veamos por qué está entrando en el if en donde estamos nosotros indicándole el código de respuesta pues en donde estamos leyendo el código de la respuesta que hicimos para consumir el endpoint. Entonces sí, vamos a agregar un punto, vamos a ver qué es realmente lo que tiene este código. Vamos a ver si estamos regresando, o si nos está regresando ese servicio un OK, y en dado caso de que sí nos esté regresando ahí el OK, pues ver por qué razón nos está cambiando al not found. Pues mira, aquí de hecho aquí vemos un error. ¿Por qué? Porque yo no he definido el else. Entonces ya una vez que lo agregué, si vuelvo a mandar la solicitud, debería yo de ver acá el 200, y aquí en el metadata pues el SUSE es el 200, la fecha, y como vemos una parcialidad de los datos que estuvimos mapeando. Entonces vamos a ver aquí vemos los datos que nos devuelve, ¿no? Vimos que mapeamos el ID, vimos que mapeamos la URL, el language, el genres, en donde estamos recibiendo un listado, un array list, de donde recibimos acá el drama, ciencia ficción, trailer, y de network vimos que recibimos el ID, el nombre, el country, el name, el code y la zona horaria. Y pues los demás datos ahí están, ¿no? Si en algún momento deseamos acceder a algún dato particular, pues será cosa de mapearlo en nuestro DTO, pero el punto es cubrir pues, cómo tú puedes mapear una respuesta, y cómo tú puedes solamente de esa respuesta mapear ciertos datos, ya sea porque así te lo pidieron en requerimiento o porque es solamente la necesidad de ir a lo mejor exactamente nada más por un dato. Entonces aquí vimos cómo lo mapeamos, cómo lo devolvemos, y en dado caso vimos sin querer el 500, que nos regresa en efecto un 500 cuando cae en una excepción de nuestro código. Y ¿qué podemos hacer como plus en este servicio? Pues bueno, estamos recibiendo shows aquí,
estamos recibiendo un show. Entonces ese show nosotros le diremos que va a ser igual a show ID. Show ID lo vamos a definir nosotros en nuestro método y le diremos que es de tipo integer y definiremos a show ID, y ese show ID lo vamos a también decirle que en nuestra interfaz lo que va a hacer es recibir un entero en donde se le proporciona el show ID, y en nuestro controlador lo que vamos a hacer es decirle que le va a llegar como un parámetro en la URL. Entonces lo que hacemos es indicar mediante la notación pathParam que le va a llegar mediante show ID y es un entero. Integer show ID, y se lo pasamos a nuestro servicio show ID, y nos hace falta definirlo en la URL de nuestro path en donde estamos recibiendo un parámetro que es show ID. Entonces, ¿cómo va a ir cambiando la respuesta de este servicio? Pues bueno, nosotros estábamos siguiendo únicamente a mapear la respuesta para el servicio en donde estábamos consumiendo al show con ID 1. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es pasarle un ID en nuestra URL y estos datos pues van a ir cambiando dependiendo del ID que pasemos. Entonces lo que hacemos aquí es pasarle el 1, pues sería lógico, ahí ya vimos la respuesta. Le vamos a pasar el 2 y vemos aquí que nos está regresando pues diferentes datos para, por ejemplo, el nombre, donde nos damos cuenta en el nombre. Vamos a ver el 24 cent tiene otros datos, ¿no? Nos regresa aquí el ID que nosotros pasamos, la URL de ese show y los datitos que van cambiando. Entonces hasta aquí dejamos el video de hoy. Vimos cómo consumir un servicio con una de las pues muchas maneras que a lo mejor hay para poder consumir un servicio. En el siguiente video lo que vamos a hacer es consumir un servicio, pero lo haremos ya con el REST client que nos da el propio framework, ¿no? ¿Dónde está Quarkus REST client? Tenemos ya los prerequisitos, tenemos al menos un IDE, un editor, tenemos el JDK instalado, tenemos Maven, y pues aquí nos va diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer para usar interfaces, y estas interfaces pues ocuparlas como register REST client para nosotros poder ir pues mapeando dentro nuestros endpoints. En el siguiente video veremos el ejemplo de cómo lo que nosotros hicimos ahorita de definir la lógica de consumir el endpoint lo dejamos aquí. Nosotros veremos ya en el siguiente video cómo podemos hacer eso, pero ya utilizando REST client. Entonces hasta aquí el video de hoy, espero te guste. Si te gusta, pues dale like, comparte el video, no olvides suscribirte. Y si tienes alguna duda en específico o algo en que yo te pueda apoyar, pues déjalo en los comentarios y trataré de responderte a la brevedad posible. Muchas gracias, que tengas buena noche o buen día ya cuando estés viendo el video. Muchas gracias.